Queridos amigos y queridas amigas, paisanas y paisanos guerrerenses, soy el licenciado Noé Morales Cuevas y hoy en vivo, esta transmisión es para que hablemos respecto de un tema muy interesante, muy conocido, ¿sí?, en la República Mexicana y también en Guerrero. El título de este tema es la bigamia. ¿Cuántas veces tú que me escuchas has escuchado hablar de este delito, la bigamia? A veces lo escuchamos, pero no le damos la importancia y por lo tanto no entendemos mucho de qué se trata. Pero es una conducta muy cometida en el territorio mexicano, en diversos estados de la República Mexicana y en Guerrero, mi hermoso estado. En las comunidades, en los barrios populares, en las colonias tenemos estos casos, pocas veces denunciados ante las autoridades. Ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es la bigamia? Amigos y amigas, la bigamia es un delito penal. Es un delito que al cometerse cuesta la cárcel, cuesta una prisión para quien lo hace. Pero ¿qué es la bigamia? La bigamia, amigos, pues es aquello cuando una persona está casada, ¿sí?, y contrae un segundo matrimonio sin haberse divorciado o sin haberse declarado nulo su matrimonio. Es decir, está casado, él sabe que está casado, pero contrae un segundo matrimonio con todas las formalidades ante un registro civil y se casa con otra persona, con otra muchacha o con otro muchacho. Y cuando esto sucede, entonces se da el delito de bigamia. Bigamia. Entonces, amigos, como consecuencia, pues a partir de ahí eres un probable responsable o responsable de un delito y te harás acreedor a una prisión. Amigos, esto significa entonces, como decimos en Costa Chica, que es un matrimonio doble. ¿Puede darse eso? Claro que no. Para que tú te puedas volver a casar, necesitas primero divorciarte o necesitas que ese tu matrimonio se declare nulo por alguna cuestión, por alguna causal. Pero si estás formalmente casado, no te puedes casar por segunda ocasión si no te has divorciado, ¿sí?, o no se ha declarado nulo tu matrimonio. El artículo 215 del Código Penal del Estado de Guerrero. Todos los estados tienen un código penal donde se señalan los delitos y las penas para quienes cometen, valga la expresión, un delito. ¿Sí? Se señalan las penas, la prisión en estos códigos y los delitos. Entonces, en cuanto hace a la bigamia, nuestro Código Penal de Guerrero, en su artículo 215, señala que aquel que cometa el delito de bigamia se hará acreedor de 1 año a 4 años de cárcel. Óiganlo bien, de 1 año a 4 años de cárcel cuando se den los siguientes supuestos. Número 1, dice, comete el delito de bigamia quien, número 1, se encuentre unido con una persona en matrimonio, ¿sí?, no disuelto ni declarado nulo y contraiga otro matrimonio.
ahí se da la bigamia. Y número 2, fracción número 2, que contraiga matrimonio con una persona casada, si conocía el impedimento al tiempo de celebrarse aquel. Es decir, tú sabes que aquella persona está casada, tú sabes, y aún así te casas con esa persona. Este delito puede ser cometido por el marido o la mujer. Entonces, amigos, pues nuestro Código Penal de Guerrero señala que tú te harás acreedor de 1 año a 4 años de cárcel, de prisión, pues. Incluso habrás de tener como consecuencia la imposición de una multa, incluso trabajo a favor de la comunidad. Esas son las sanciones que impone nuestro Código Penal de Guerrero. Y nuestro Código Penal Federal, es decir, el Código Penal donde se señalan los delitos, las penas y medidas de seguridad para aquellos que cometen, valga la expresión, estos delitos, ¿sí? Dice que el Código Penal Federal, que a aquella persona que cometa bigamia, que cometa el delito de bigamia, se hará acreedor incluso hasta 5 años de cárcel. Hasta 5 años de cárcel. Bueno, eso lo dice el Código Penal Federal. Amigos, ¿qué hacer en estos casos cuando exista el delito de bigamia? Bueno, pues la víctima primeramente tiene que acudir al Ministerio Público y tiene que presentar su denuncia penal, que tiene que ser por escrito o de manera verbal. Tienes que acudir al Ministerio Público y decir: yo vengo a presentar una denuncia por el delito de bigamia. ¿Por qué? Porque mi esposo o mi esposa se casó por segunda ocasión con otra persona y todavía no se ha divorciado conmigo. Entonces, así tienes que llegar con tu credencial de lector original y 3 copias en tu mano de tu INE. También habrás de entregar allí las actas de matrimonio, donde demuestres allí que efectivamente esta persona se casó por segunda ocasión, aún estando casada o casado contigo. Y amigos, habrás de entregar a lo mejor otros requisitos, pero los más indispensables: tu credencial de lector y las actas de matrimonio, tanto la acta de matrimonio que tiene la persona contigo, pero también con la otra persona. Hoy es muy fácil sacar un acta de matrimonio. Si no te la dan en el registro civil, pues vete a algún ciber, lleva los datos correspondientes y ahí te van a dar, ¿sí?, en este caso, tus actas de matrimonio. Lleva los datos nada más, fecha de registro del matrimonio y a un ciber, y allí los nombres, en este caso del marido y de la mujer. Una vez que has denunciado, el Ministerio Público habrá de iniciar un expediente que se llama carpeta de investigación. Vas a declarar personalmente o por escrito, entregarás tu declaración. También habrás de entregar las actas de matrimonio, tanto la tuya como el segundo matrimonio, algunos testigos, a lo mejor 2 testigos, ¿sí?, con sus credenciales de lector, mayores de edad, ¿sí?, amigos, y se va a iniciar un expediente que se llama carpeta de investigación, ¿sí?, y al final de este trámite, este juicio penal, el juez de enjuiciamiento hoy en día habrá de imponer, ¿sí?, una sanción, ¿sí?, una prisión, si eres o no culpable. Entonces, ¿qué hacer en estos casos cuando existe el delito de bigamia y tú eres la víctima? Pues ya te dije, tienes que acudir al Ministerio Público, ¿sí?, a presentar tu denuncia penal. Saludo cordialmente a todos los que están conectados en esta transmisión modesta en vivo
que yo realizo cada tercer día, cuando podamos, a favor de mis paisanas y de mis paisanos, para que estén, en este caso, informados qué hacer en estos casos que la vida a veces nos depara, y a veces pensamos que nunca va a ocurrir esto, pero sucede. Por eso me gusta asesorar. Saludo a todos los que están conectados, sí, y a todas también. ¿Qué pasa si la víctima a ti te denunció por este delito de bigamia? Bueno, primero, contratar un abogado chingón que te pueda asesorar. Y segundo, si en el transcurso de ese proceso penal resultas culpable o responsable, que efectivamente si te casaste, pues seguramente habrá de imponerse una prisión, ¿sí? Hasta de 4 o 5 años. En Guerrero se señala de 1 a 4 años de cárcel. Así que mucho cuidado, no cometamos este delito de bigamia. Si tú te quieres casar por segunda ocasión, mi consejo es, tú hombre o tú mujer que me estás escuchando, si tienes este problema, hay que divorciarse primero. Sí, hay que divorciarse, y después de allí, cuando ya existe una sentencia de divorcio, entonces sí, ya puedes casarte nuevamente. Antes no, porque estás cometiendo entonces el delito de bigamia. Bueno, ¿qué pasa entonces? Otra pregunta que me han hecho. Todas estas transmisiones que yo hago es por preguntas que me hacen mis paisanos, por WhatsApp o por Messenger, y ya estoy contestando a través de estas transmisiones. Sí, ¿qué pasa si no denuncias el delito? Tu víctima, pues ya fuiste afectada, eres víctima de este delito. Tu marido o tu esposa se casó por segunda ocasión. ¿Sí? ¿Qué pasa si no denuncias este delito? Desde el momento en que tú tienes conocimiento de la existencia de este delito, amigo, amiga, tienes a partir de ahí 1 año para denunciar tu delito de bigamia. Porque si no lo haces, esto prescribe. ¿Qué quiere decir eso? Se da la prescripción del ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tu tiempo de denunciar, si no lo haces, termina. Y el tiempo del Ministerio Público para ejercer acción penal, es decir, para mandar a exigir al juez que le imponga una prisión a esta persona, termina. Entonces, mucho cuidado, hay que denunciar el delito en tiempo y forma. Si no, se nos pasa el carro. Se termina el derecho de denunciar si tú eres víctima. Luego dicen, hubiera denunciado, caramba. Pero bueno, no denunciaste, se terminó tu derecho. Se llama eso prescripción. No lo hiciste en tiempo y forma. Entonces, amigo, pues yo quiero también hacer una reflexión aquí en cuanto a otra pregunta que me han hecho. Mucho ojo lo que voy a decir, porque esto mucho se da. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la bigamia, sí, o la infidelidad o adulterio? Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la bigamia y la infidelidad o adulterio? Primero, fíjense, la bigamia, tú estás casado o estás casada formalmente con una persona, y aún estando casada o casado, contraes otro matrimonio sin haberte divorciado. Eso es la bigamia. Tú estás casado o casada, ¿sí? Y contraes otro matrimonio sabiendo que estás casada o casado. Eso es la bigamia. Y por lo tanto se te habrá de imponer una prisión. Aquí en Guerrero, máximo de 4 años.
Y la infidelidad es que estando casada o casado formalmente, tú estás casada o casado formalmente, ¿sí? En el registro civil hay un acta de matrimonio, pero tienes relación sexual en cualquier momento con una persona, con otra persona, pues, que no sea tu marido, tu esposo, tu esposa. Tu mujer, estás casada, eso es la infidelidad, ¿sí? O adulterio. Tú estás casada o casado y tienes relación sexual con otra persona, pero no vives ni te casaste con esa persona, nada más tienes relación sexual con otra persona y estás casado o casado. Eso se llama infidelidad o adulterio. Y fíjense, amigo, pues el adulterio o la infidelidad en nuestro país, en México, en Guerrero, como ven ustedes, no está castigado. O sea, no hay prisión, pues, para la infidelidad o el adulterio. Yo no sé, ¿ustedes qué opinen? Si hubiera de haber algún castigo para alguien que sea infiel, hombre o mujer, o adúltero, como decimos. Quiero decirles allí un paréntesis, recordar algo que pasaba en aquellos tiempos del derecho azteca, en los tiempos de los aztecas o de los olmecas, de esas grandes culturas donde allí sí se aplicaba con mucho rigor una pena para los delincuentes. Entre los aztecas, cuando una persona, por ejemplo una mujer, llegaba a cometer, sí, adulterio o infidelidad, ¿saben lo que les hacían? Las llevaban a la plaza pública, ¿sí? A las mujeres que eran infiel o adúlteras, a la plaza pública, todos estaban allí viendo, todo el pueblo, y las dejaban pelonas, les quitaban el pelo, las dejaban pelonas, y eran repudiadas por todo el pueblo, porque dicen, esa persona fue adúltera, fue infiel con su esposo. Así las castigaban en ese tiempo. Hoy no se castiga la infidelidad o el adulterio, sí, en México ni en Guerrero. Y ya yo les pregunto a ustedes, ¿consideran ustedes que se debe castigar? Ojalá en Guerrero y en México no haya gente infiel, gente adúltera, porque si no, imagínense ustedes cuántos pelones o cuántas pelonas habría en nuestro país. Ojalá no haya esa conducta. Fíjense, amigos, quiero decirles a ustedes, estamos hablando de la bigamia, ¿sí? Quiero decirles que en los países musulmanes y africanos, óiganlo bien, en los países musulmanes y africanos, ahí se permite la bigamia, en esos países. Es decir, pueden tener 2 o 3 mujeres o más. A eso se le llama poligamia. Poligamia. Tienen más de 2 mujeres en los países musulmanes y africanos. Sí, en pocas palabras, ahí no se castiga, pues, la bigamia. No sé cómo vean ustedes. Pero en los países europeos y americanos, y aquí en América estamos los mexicanos, entonces aquí sí, en los países americanos o europeos, sí se castiga como delito la bigamia. Eso de que estás casado o casada y te casas por segunda ocasión. Pero en los países musulmanes y africanos, allá no se castiga. Allá aquellos pues que son muy canijos y que quieren tener 2 o 3 o 5 o 7 mujeres, pues a lo mejor habrán de buscar la manera de irse allá con los países musulmanes, ¿sí? O africanos. Ya nunca estén en México, sino para allá, que se vayan. Y los países, ustedes me preguntarán, donde
se da eso de la bigamia o la poligamia, más bien tienen 2 o 3 o más mujeres. Entre esos países está Afganistán, está Argelia, está Bangladesh, está Benín, Birmania, Camerún, Qatar, ¿sí?, el Congo, Egipto, Emiratos Árabes y otros países más donde se da la poligamia. Los hombres allá pueden tener 2 o más matrimonios, igual las mujeres están tranquilas, no se molestan, están con su marido contentas, porque allá se permite la bigamia y se da la poligamia y no hay problema. ¿Cómo ven ustedes si en México se diera la poligamia también? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que estaría bien que aquí los hombres pudiéramos tener más de 2 o 3 matrimonios? Yo siento que no está bien. México es un país de muchos principios y valores. Aquí nos educan de una manera bonita, de una manera correcta nuestros padres en ese sentido. Es decir, hay que tener una esposa y un esposo y vivir felices para siempre hasta que la muerte nos separe. Que es muy bonito eso. Entonces, amigos, entonces ya les expliqué. La bigamia es, en este caso, pues, aquello que pudiera llevarnos también a un divorcio. La mujer, el esposo se da cuenta que su mujer se casó por segunda ocasión, o el marido se casó por segunda ocasión, pues allí ya no hay respeto, ya no hay confianza, ya se perdió la lealtad, la fidelidad en el matrimonio, y seguramente ese matrimonio va a llegar a una ruptura y en este caso a un divorcio. Es muy lamentable eso. Eso provoca la bigamia, provoca que al final, cuando ya la víctima se da cuenta de esto, se da entonces el trámite de divorcio. La bigamia es muy canija. Es como si anduviera el diablo allí en la familia. Es como si anduviera el diablo allí en el matrimonio. ¿El resultado cuál es? La cárcel para quien comete ese delito. Hasta 4 años en Guerrero y hasta 5 años a nivel nacional. Es un delito la bigamia, ¿sí?, que cuesta la cárcel. La base del éxito, ¿sí?, de un ser humano es portarse bien, ¿sí?, brindar respeto, brindar amor, cariño, ¿sí?, comportarse bien, y más cuando se tiene una esposa o un esposo. A veces sí, se cometen errores, pero debe uno cuidar no cometerlos. Entonces, amigos, yo hoy les quise hablar de este tema, de la bigamia, lo que provoca la bigamia, incluso la misma infidelidad, ¿sí?, provoca que la persona, en este caso afectada, la víctima, se sienta traicionada, se sienta dolida, ¿sí? La persona que lo hizo, su esposo o su esposa, entonces se burló, ¿sí?, pisoteó su cariño, su amor, y entonces pues la bigamia es fatal para un matrimonio. Amigos y amigas, yo soy el licenciado Noé Morales Cuevas. Quiero invitarlos para que permanentemente puedan ustedes ver estos en vivos. Sé que se conectan pocos, pero después van viendo estos videos, incluso me mandan mensajes, decirles que yo lo hago con mucho gusto. Me siento contento cuando yo estoy asesorando a mis paisanos y a mis paisanas. Digo yo, bueno, ¿qué puedo darle a mi pueblo, a mis paisanos guerrerenses o a quienes me escuchan? Pues una humilde orientación jurídica, donde ustedes ya con esto van a saber qué hacer, por lo menos tener nociones de qué hacer en estos temas muy importantes. Yo siempre he dicho que me gustaría que los abogados, que las autoridades de nuestro país se aplicaran un poco en orientar
sobre estos temas, sí, a nuestros paisanos mexicanos, a los guerrerenses en todos los estados, porque son importantes. A veces la gente no sabe qué hacer en estos temas, y pues yo puedo contribuir con esto. En YouTube tengo mi cuenta de YouTube que se llama Noé Morales, mi abogado. Fíjense nada más, apenas tengo 20 suscriptores. Digo, arajo, mis paisanos no quieren ser asesorados, ¿sí? Pero si anduviera el licenciado Noé Morales bailando allí, haciendo locuras, tuviera muchos suscriptores. Es decir, los mexicanos y los guerrerenses a veces le damos más atención a cosas que no nos pueden servir. Los invito a que se suscriban a mi canal o le digan al esposo, a la esposa, a sus hijos, a ver, conéctate allí, suscríbete con la campanita de YouTube allí, del licenciado Noé. Estoy como Noé Morales, sí, mi abogado, Noé Morales, mi abogado. Y aquí en mi cuenta de Facebook, pues, iré subiendo los videos. Les mando un saludo afectuoso. A cualquier asesoría, escríbanme, yo contesto llamadas, contesto mensajes, como decimos en Costa Chica, no me doy el paquete, no tengo por qué dármelo, al contrario, estoy para asesorarte, paisano. Cuando gustes, escríbeme, llámame, mi teléfono es el 745-122-1887, 745-122-1887, te lo vuelvo a repetir. Y también tengo mi despacho jurídico en Ayutla, Guerrero, en calle 15 de Mayo, sin número, Colonia Barrio Nuevo. Aquí estamos, paisanos, estoy a tus órdenes. Cuídense mucho, que la vida es hermosa. Un fuerte abrazo. Noé Morales Cuevas.